del Evangelio eterno, el concepto del Evangelio eterno. Saben que cuando la palabra del Señor habla del Evangelio, está hablando de un tema muy amplio. Y a diferencia de la semana pasada, vamos a leer algunos versículos desde la misma Biblia, así que sería bueno si ustedes tienen sus Biblias para acompañarme. Como les voy a dejar después el link para que ustedes puedan repasar el mensaje si quieren, van a poder también ver lo que se dijo y anotar los versículos. He estado pensando en ver si puedo enviarles algún resumen y algunos materiales para que vayan sumando a su biblioteca virtual y de esa manera ir profundizando en lo que estamos hablando acá. Recuerden que con un sermón o con un mensaje, con un estudio, con una presentación, no terminamos de incorporar conocimientos. Eso puede llamar la atención, puede ser un punto como para salir adelante, puede ser un llamado de atención, quizás también podría representar para alguno una curiosidad para ingresar, pero una vez que uno estudia estos temas tiene que hacerlo por propia cuenta, ¿no? Así que, no hay que delegar el estudio de la palabra. Cada uno tiene que profundizar lo más que pueda. Voy a compartir pantalla y si ustedes notan que no se está viendo o que se está viendo mal o algo así, me avisan. El tema que vamos a tratar hoy, como dijimos, el Evangelio eterno, especialmente esto que es, según cómo lo entendemos, el amor del cielo y cómo el amor del cielo se refleja con cada uno con cada uno de nosotros. Como a manera de introducción, vamos a empezar hablando acerca del mensaje final a este mundo, porque es el punto de partida de esta serie de mensajes, el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y noten que este mensaje, que se encuentra emplazado dentro del contexto del final de los tiempos, tiene algunas características interesantes. Primero dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel, y aunque este es el primero, cuando el apóstol dice, vi a otro ángel, evidentemente nos está indicando que anteriormente había visto a uno de ellos. Por lo tanto, hay uno acá, un momento, a ver, aquí está. Hay un ángel anterior. El ángel que ustedes encuentran anterior al primero es el del Apocalipsis capítulo 10, que relata el nacimiento del pueblo remanente. Este es un punto importantísimo. Quizás es el eje central de todo lo que vamos a estudiar, y eso lo vamos a compartir la semana que viene. Así que, por favor, hagan planes de compartir, de estar, de pasarle estos mensajes a hermanos para motivarlos a que participen, porque lo que vamos a estudiar en la próxima semana es muy importante. Vamos a repasar el nacimiento del pueblo remanente y la profecía de los 2300 días. Tenemos que estudiarlo, tenemos que estar preparados. Así que dice acá que el mensaje que contenía el primer ángel es resumido como el mensaje del Evangelio eterno. Dice, tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y este mensaje se proclama a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando uno termina de leer en el capítulo el mensaje de los tres ángeles, ve en el capítulo, en los versículos 14 y 16, dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Por lo tanto, encontramos en este texto algo importante. Lo que tenemos aquí, voy a pedirle que por favor silenciemos podamos silenciar los micrófonos para que no haya eco. Muy bien, muchas gracias. Lo que encontramos entonces acá es que el mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, es previo a la venida del Salvador. Dice acá en los versículos 14 al 16 que Jesús está viniendo. Le mandó, en sentido apocalíptico, a cegar la tierra, y la tierra fue cegada. Esto es símbolo de la segunda venida de Cristo. Y justamente antes, lo previo a esto es el mensaje que debe predicarse al mundo, el mensaje de los tres ángeles. Así que entonces,
A manera de ilustración tenemos acá el Evangelio eterno que es proclamado por el primer ángel, el segundo y el tercero, y que se extiende hasta la segunda venida de Cristo. El mensaje consiste en el primer anuncio: el día del juicio llegó y por lo tanto hay que temer a Dios, darle gloria y adorar al Creador. Esto lo vamos a ir desmenuzando lentamente en las próximas semanas. En la segunda venida de Cristo se termina de predicar este mensaje, pero ustedes noten que lo que quiero recalcar es que el inicio del mensaje del Evangelio eterno se extiende hasta la venida de Cristo. No se corta, sino que se le suma el mensaje del segundo ángel y finalmente el mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, hay un orden. Primero se predica, se enseña, se proclama el mensaje del primer ángel, pero no deja de proclamárselo cuando aparece el del segundo, sino que comienza el primero y se extiende hasta la segunda venida, al igual que el segundo ángel que proclama: ha caído Babilonia, y ha caído por causa de su fornicación. Así que el mensaje del primero y del segundo se tienen que dar simultáneamente. Y luego, cuando ya se ha enseñado el mensaje del primero y del segundo, se enseña el tercero, que llega a la sentencia, que está la marca de la bestia, se habla de la paciencia de los santos y termina con una bienaventuranza. Todo esto entonces comienza cuando comienza a predicarse el Evangelio eterno. Esto es en 1844, pero lo vamos a estudiar la semana que viene, y se extiende hasta la segunda venida de nuestro Salvador. Por lo tanto, el mensaje que el pueblo de Dios tiene que estar proclamando es el mensaje del Evangelio eterno. Y según Apocalipsis 14, ese mensaje para estos días se proclama con el mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel. Esto es importante porque tenemos la idea errónea de que el Evangelio es la muerte y resurrección de Jesús. Diremos que contiene esa verdad, pero para estos días el Evangelio eterno consiste en los mensajes de los tres ángeles. Así que a continuación quiero detallar justamente eso que estamos viendo. El mensaje final, entonces, a este mundo es universal o mundial, no puede dárselo en una parte del mundo, sino que tiene que dárselo mundialmente, universalmente. Es previo a la segunda venida y el contenido de lo que tenemos que predicar es el Evangelio verdadero, el Evangelio eterno y el Evangelio puro. Sobre esto, Elena de White dice: la proclamación de los mensajes del primero, el segundo y del tercer ángel ha sido establecida por la palabra inspirada. No debe alterarse ni la parte más mínima. Y fíjense lo que dice a continuación. El Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. Y el Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. Por lo tanto, decir que el Evangelio es la muerte de Jesús es incompleto, porque lo que acabamos de leer nos indica que el Antiguo Testamento ya era el Evangelio, solo que en símbolos. Y el Nuevo Testamento es la realidad, pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo tenemos el Evangelio. Y eso lo vamos a profundizar en un rato más. Quizás como para comenzar, vamos a poner 5 pautas reales y bíblicas acerca de cómo debe encararse el asunto del mensaje del Evangelio eterno. El emisor del mensaje es el pueblo remanente, que ya dijimos, lo vamos a estudiar la semana que viene. El blanco es todo el mundo, toda etnia, no solamente llegar a todos los países, sino a los grupos sociales que hay en cada país con el mensaje del Evangelio eterno. La motivación es el comienzo del juicio. Si ustedes notaron, dice: adoren a Dios, témanle, den gloria a Dios, porque el juicio ha llegado. O sea que el Evangelio eterno en el tiempo del fin es una declaración que tiene la intencionalidad de prepararnos por el juicio. El cuarto punto es que el contenido es toda la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio eterno está contenido dentro de toda la palabra de Dios. Finalmente, el quinto punto, antes de comenzar con el primer segmento de nuestro tema, es que el método de la predicación va a ser la testificación y la proclamación. Y les adelanto algo. El mensaje del primer ángel es la testificación del Evangelio. Y el mensaje del segundo y del tercero es la proclamación del Evangelio. Pero lo vamos a ir desmenuzando en las próximas semanas. Vamos entonces a ingresar al primer segmento de nuestro mensaje: la historia del Evangelio eterno.
el gran evangelio. Es tan amplio que los apóstoles le llamaron al evangelio un misterio, no porque no pudiera entenderse, sino porque era tan vasto que debía profundizarse mucho para captarlo. En Efesios, Pablo dice, orando por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. O sea, es tan amplio el evangelio que resulta ser un misterio para el ser humano. Luego en Romanos, él va a ampliar este pensamiento y dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Fíjense que el evangelio es eterno y ha sido un misterio para todas las personas, para todos los seres angelicales incluso, terminar de entenderlo, porque es tan vasto, es tan amplio, es tan profundo, tan ancho, que es imposible abarcarlo todo. E incluso acá dice que con Cristo ese misterio fue revelado. En Cristo podemos encontrar una expresión del Evangelio, una proclamación del Evangelio mucho más amplia, pero todavía continúa siendo un misterio. Dice el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora, o sea, en Cristo, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. O sea que el Evangelio eterno ha de ser proclamado. Y en 1 Timoteo, San Pablo, cerrando esta idea, dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. O sea, es grande el misterio, es inmenso. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y él apenas está enumerando conceptos tan vastos que nos podrían llevar una eternidad a entenderlos y profundizarlos, y todavía hay más partes de este evangelio. Por lo tanto, acá les coloco una ilustración como para captar a qué me refiero. Supongamos que estas chicas que están acá están viendo el evangelio en los tiempos de Noé. Ellos no pueden captar la totalidad del evangelio. Están lamentablemente limitados por causa del tiempo, de la cultura, de lo que habían vivido hasta ese momento. Mientras va pasando la historia, muchos más pueden comprender algo más del Evangelio. Y sin embargo, nosotros que estamos al final de la historia, aunque lo contemplamos más puramente, todavía no podemos terminar de captar la totalidad del Evangelio eterno. ¿Por qué? Porque incluso este misterio se irá entendiendo durante toda la eternidad. Encontré estas citas tan lindas para compartirles de Elena de White. En La maravillosa gracia de Dios, página 186, dice, ¿qué misterio de los misterios? Es difícil que la razón acepte la majestad de Cristo, el misterio de la redención. La redención es un tema inagotable, digno de nuestra más íntima contemplación. Va más allá de la comprensión, del más profundo pensamiento, del alcance de la imaginación más vívida. Así que el Evangelio está mucho más allá del alcance de nuestra mente. También en el libro La Segunda Venida y el Cielo, ahí captando algunas oraciones en un par de párrafos, dice ella, solo cuando se vean a la luz de la eternidad las providencias de Dios, comprenderemos lo que debemos al cuidado y la intercesión de los ángeles. O sea, ellos son parte del Evangelio eterno. Los años de la eternidad, a medida que transcurran, seguirán ofreciendo revelaciones más gloriosas. O sea que aunque suceda que pasemos 1000 años de la eternidad, todavía seguiremos encontrando nuevos vestigios del amor de Dios, de ese evangelio eterno, que se extiende desde la eternidad y hasta la eternidad. En el plan de salvación hay alturas y profundidades que la eternidad misma nunca podrá agotar. ¡Qué hermoso! O sea que durante toda la eternidad no dejaremos de aprender y de entender mucho más profundamente el amor de Dios, y nunca será repetitivo el tema, sino que continuaremos entendiéndolo más. Dicen maravillas que los ángeles desearían escrutar, o sea que ni los ángeles terminan con sus mentes mucho mayores que las nuestras,
terminan de comprenderlo del todo y de que sea completo en ellos, o sea, de captar completo el mensaje del Evangelio eterno, del amor de Dios. La última línea, la última oración dice: y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Es hermoso. O sea, yo pienso lo que será acá cuando leemos la Biblia y encontramos mensajes tan lindos que nos llegan al corazón, nos tocan tan profundamente el alma. Imagínense lo que será cuando pasen los siglos de la eternidad y con una mente renovada y teniendo a Cristo presente, entendamos más profundamente y más profundamente el amor de Dios, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, aprendiendo, conociendo del amor maravilloso de nuestro Padre. Es en ese sentido que es un misterio. No es un misterio porque no puede ser entendido o porque hay algo místico dentro, sino porque es inagotable. Es imposible terminar de captarlo. Literalmente los siglos de la eternidad no alcanzarán para agotar el tema. Ahora, si tenemos que hablar del inicio del Evangelio, los inicios del Evangelio, la palabra del Señor no llega a enseñárnoslo, aunque nos da ciertas pautas. En Apocalipsis 13:8 dice el texto: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, y dice que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que si captamos los inicios del Evangelio en este mundo, encontramos que el Evangelio no se inició ni se consumó el día en que Cristo murió y resucitó. Predicar un Evangelio que solamente habla de la muerte y resurrección de Cristo es un Evangelio hermoso pero incompleto, porque el Evangelio, dice Apocalipsis 13:8, habla de un cordero inmolado desde el principio del mundo. Pero incluso el libro de Pedro, la carta de Pedro, refleja algo más profundo. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es por esto que el Evangelio es eterno, hacia atrás y hacia adelante. El inicio del Evangelio es captado por el ser humano cuando la tierra es creada y existe el primer ser humano. Desde el principio de la fundación del mundo, no dice desde el principio del pecado. E incluso Pedro nos enseña que ya su muerte, su evangelio, ya estaba preparado, diseñado antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese creado. Ya Jesús conocía el plan de salvación. Es maravilloso entenderlo entonces de esta manera. El plan de salvación, el evangelio eterno, el plan de redención para salvarte, inició mucho antes que hubiera necesidad de un Salvador. Dios te amó antes que hubiese una persona en esta tierra. Es como la madre que cuando tiene el niño en la panza ya lo ama antes de nacer. Ahora, Jesús dice acá que lo amó a este mundo al punto de ya diseñar el evangelio eterno en los siglos de la eternidad antes que el mundo fuese creado. Algunos de los hitos del evangelio eterno, algunos solamente, comienzan en los siglos de la eternidad dentro de la mente divina, dentro del plan de Dios, dentro de la soberanía de su palabra y dentro de su amor. Él allá en el cielo, cuando aún no había pecado, cuando aún no había un pecador, ni había indicios de que se generara el pecado, Dios ya tenía un evangelio eterno que diseñó en su corazón porque Él es eterno. Ese plan de Dios, que es un misterio para nosotros y que durante toda la eternidad no terminaremos de captarlo tan profundamente, es el inicio, de alguna forma de decirlo, si es que la eternidad tiene inicio, es el inicio del evangelio eterno. Pero llegó el día en que el ser humano pecó. Esa P que coloco ahí es la seña que coloco para indicar que el evangelio comienza a entrar en una fase de acción en nuestra tierra en el momento que hubo pecado. El evangelio se declara por primera vez a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15.
Ustedes lo conocen de memoria, pero en la palabra dice que luego de que Adán y Eva hubieran comido del fruto prohibido, dice la palabra del Señor que ambos se sintieron desnudos y no había solución para ellos porque Dios les había advertido que iban a morir por causa de comer de aquel árbol que era la desobediencia. Pero entonces el Señor no permite la muerte instantánea de Adán y Eva porque Él los va a reemplazar. Dice aquí, versículo 15, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, le habla a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No vamos a estudiar este asunto ahora, pero está el Evangelio en una fase inicial cuando los primeros padres apenas lo podían terminar de captar o podían terminar de captar el lío en que se habían metido al cometer aquel pecado, pero ya encontraron la esperanza del Evangelio eterno en aquel primer pecado, en el mismo día que hubieron pecado. Más adelante el Señor hace un pacto con su pueblo y les enseña su plan de salvación. Ese plan eterno se lo enseña a través de los símbolos del santuario. Más adelante Jesús va a consumar aquello que fue profetizado vez tras vez cuando sacrificaban los corderitos, muriendo Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante, esto lo estudiaremos la semana que viene, en 1844 comenzaría el juicio de Dios como una fase más de este Evangelio eterno y luego vendría la segunda venida. Fíjense que en la manifestación del Evangelio eterno a nuestro mundo, nosotros estamos ubicados en una etapa final ya. No es que termina el Evangelio eterno porque se extenderá por la eternidad, por eso es Evangelio eterno. Pero en la que configura los detalles que ese Evangelio eterno se representan aquí en la tierra, nosotros estamos en la etapa final. La segunda parte de nuestro estudio nos lleva a ver a ese Evangelio eterno ilustrado en el santuario. Justamente es en el santuario terrenal que encontramos los vestigios de ese Evangelio completo. En Génesis capítulo 3, versículos 7 y 21, se nos dicen que nuestros primeros padres hicieron algunas cosas, sucedieron algunas cosas en el día cuando Dios instala el sistema de sacrificios para enseñarles el plan de salvación a través de símbolos. Dice Génesis 3, 7 y 21, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esto fue después de haber comido del árbol prohibido y haber desobedecido a Dios. Entonces, esa luz que los cubría desapareció, se vieron desnudos, y dice la palabra que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El versículo 21 cuenta que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Les quitó esas túnicas pasajeras que ellos habían cosido, esos delantales de hojas de higuera, se los sacó y les dio túnicas que representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dio túnicas de pieles, por lo que inferimos que hubo un primer sacrificio allí. Ellen G. White nos regala una cita muy linda de cómo fue ese momento. Dice ella en el Deseo de todas las gentes. Esto es, me equivoqué allí, es en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 55. Dice, el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Para Adán el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Fíjense que el que sacrificó el primer animal fue Adán mismo, porque hemos sido nosotros los que hicimos morir a nuestro Salvador. Fueron por nuestros pecados por los que Él murió. Por lo tanto, la daga para matar a ese animal, el primer animal, estuvo en las manos de Adán. Por primera vez, dice la sierva del Señor, iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. O sea, el sentimiento había sido terrible en Adán. No existía el pecado, ni el dolor, ni la maldad.
La primera muerte, y encima llevada por su propia mano, fue una experiencia tremenda, impactante para la vida suya. Dice, mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. O sea que Jesús mismo iba a morir en su lugar, que la muerte de ese corderito representaba la muerte de su Creador. Esto fue impactante. Esta escena, y esto es importante, esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada, sino la muerte del querido Hijo de Dios, podía expiar. O sea que en el primer sacrificio y en el sistema de sacrificios israelita nosotros encontramos la profundidad del pecado y la inmensidad del sacrificio de Jesús. Es ahí donde terminamos de captar lo que hizo nuestro Salvador. Se termina de configurar hacia la mente finita del ser humano cómo es realmente el carácter de Dios. Una mirada entonces centrada en el santuario nos enseña claramente cómo entonces el Evangelio eterno se presenta más allá de lo que sucedió en esta tierra. Aquí tenemos entonces algunos textos que nos indican cómo fue creado el santuario. La palabra dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. También se le enseñó a Moisés que él tenía que seguir un modelo. Le dijo en Éxodo 26:30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Sabemos que el santuario terrenal es una copia del santuario que hay en el cielo, donde está el verdadero trono de Dios. Hoy no voy a hacer una presentación profunda del santuario, porque eso nos llevaría muchos mensajes para dar. Lo que quiero es simplemente presentarlo para poder entender algunos razonamientos del Evangelio eterno. Pensemos en el santuario y en el plan de salvación. Y que esto que estamos viendo, estas líneas acá, corresponden al santuario visto desde arriba. Tenemos una primera capa exterior, acá lo señalo en el puntero, que sería la línea periférica del santuario. Esta línea estaba conformada por una gran tienda, grande, habían algunos pilares, se colocaban algunas cortinas, y de esa manera el santuario, que es este rectángulo más grande, quedaba dentro del atrio, dentro de todo esto. Teníamos dentro del santuario también dos compartimentos más. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el santuario, encontramos que fuera del santuario estaba el pueblo. Este es importante porque es aquí donde actúa el Espíritu Santo. Luego tenemos el atrio o patio del santuario. Luego dentro ya del santuario propiamente dicho había dos piezas, la primera, la más grande, el lugar santo, y la segunda, el lugar santísimo. El Espíritu Santo trabajaba y trabaja hoy fuera del santuario atrayendo a las personas para que entren al santuario. De esta forma, al pueblo de Dios, al pueblo remanente, se le encomienda que busque a las personas que se encuentran fuera del santuario para que ingresen, para que conozcan la realidad del mensaje divino, del plan de salvación. Así que en el pueblo es donde actúa el Espíritu Santo, buscando a las personas, trabajando en ellas, cuando vamos a buscarlas para darles un estudio bíblico, cuando un sermón toca el corazón, cuando de repente una persona que está alejada de Dios le pasa algo y nosotros entendemos que eso es una oportunidad para que conozcan al Señor, es el Espíritu Santo trabajando en la gente, llevándolos al arrepentimiento, considerando su vida caída, vacía, sin propósito, sin sentido, sin un lugar hacia dónde ir, sin entender de dónde venimos, creyendo en cualquier cosa. Y el Espíritu Santo los toca a través de quizás a veces su pueblo y a través de cualquier cosa, para que ellos busquen a Dios. En el pueblo de Israel el santuario se erigía, se levantaba la tienda del santuario en el centro del campamento de Israel. Después las demás tribus levantaban sus chozas, sus carpas, alrededor del santuario. Entonces, cuando el pueblo de Dios invitaba a los demás a venir, o nosotros invitamos a los demás a venir, hay una persona que de repente
quiere entrar al santuario, y para entrar, entra con arrepentimiento. El arrepentimiento es mucho más fuerte, mucho más importante que el remordimiento. Hay muchas personas que confunden esto. Por ejemplo, Pedro, después de traicionar a Jesús, se arrepintió de lo que había hecho y lloró amargamente. Su contrición lo llevó a volver a Jesús, a arrepentirse de tal manera que hubo un cambio y terminó conformándose él en un gran líder. Sin embargo, el remordimiento lo llevó a Judas a ahorcarse. El remordimiento es el miedo a las consecuencias. Muchas personas que se acercan a Jesús entienden que se equivocaron y van con miedo a las consecuencias de lo que hicieron. Pero una vez que la amenaza desapareció, se apartan de Dios, lo cual nos hace entender que no entraron al santuario con arrepentimiento, sino entraron con remordimiento. Pero aquel que entra con arrepentimiento, con lo primero que se encuentra es con el altar del sacrificio y la pila de bronce, el lavacro, que tienen dos representaciones importantes. El altar es el lugar donde se hacía el sacrificio. La persona que entraba con un cordero, hermoso cordero, limpio, puro, de 1 año, que te daba mucha pena tener que matarlo, sin ningún tipo de imperfección, joven. Lo llevaba en sus manos, lo entregaba al sumo sacerdote o al sacerdote que estaba allí. Y noten que la Biblia dice que no era el sacerdote el que sacrificaba el cordero, sino que el mismo pecador sacrificaba el cordero. Pastor, Lo que hacía... ¿Sí? buenas noches. Sí. Le hago una pregunta. ¿Por qué, tengo ahí una duda, ¿por qué es necesaria la muerte de Jesucristo? ¿Por qué uno no se puede arrepentir y ser salvo por el arrepentimiento propio de uno? ¿O ser perdonado por el arrepentimiento propio de uno? ¿Por qué es necesario que Jesucristo muera? Bueno, Sergio, la Nunca lo verdad que entendí. es una gran pregunta y refiere a un trato que hay que amplificarlo, pero te lo contesto brevemente, Sergio, y así como hizo Sergio, cuando ustedes quieran por ahí consultar algo o preguntar algo, activan el micrófono porque yo no los estoy viendo y hacen la pregunta. Pero bueno, te hago la respuesta corta. Dios tiene una ley, su ley es eterna y el pecado conlleva la muerte. Cuando una persona peca, Dios tiene dos opciones para hacer con esa persona, con Adán y Eva, por ejemplo. Él podía decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a perdonarlo a Adán y Eva, están arrepentidos por lo que hicieron, hagamos como que nada de esto sucedió. Primero que ellos ahora ya conocían el pecado, ya sabían lo que era ser despojados de la gloria de Dios, ya habían conocido los sentimientos que conlleva el pecado, como la tristeza, la vergüenza, la culpa. Y ahora ellos ya no eran iguales. Había un cambio en su naturaleza, habían traspasado un límite del cual no se podía volver. Pero Dios podría decir, en uno de los casos, sí, vamos a perdonarlo, vamos a hacer como que nunca esto sucedió. Pero en ese caso, Dios hubiese sido sumamente misericordioso, pero no hubiera sido justo, porque la justicia declaraba que el que comete el pecado debe morir. Así como hoy, por ejemplo, una persona que comete una infracción o comete un delito, si mata a alguien, un juez se dice, bueno, vamos a perdonarlo porque pidió perdón, no le vamos a condenar, vamos a perdonarlo. Ese juez claramente muy misericordioso, muy piadoso, muy benigno, pero no es para nada justo. Ahora Dios podría decir la otra opción, podría decir, bueno, Adán y Eva yo les dije que no pecaran, pero ustedes lo hicieron igual, y les dije también con anticipación que si ustedes pecaban iban a morir, así que ustedes van a morir, y hubieran muerto en ese mismo momento. Si eso hubiera pasado, Dios hubiera demostrado que su carácter es completamente justo, pero no era misericordioso. Por lo tanto, entonces el Señor tenía que idear un plan, y el plan de salvación llegaba a completar estos dos ámbitos. Dios podía, a través del plan de salvación, ser justo y misericordioso a la vez. ¿Cómo lo iba a hacer? Muriendo por el ser humano. Iba a venir a esta tierra,
iba a vivir la vida piadosa y justa que Adán y Eva no pudieron vivir. Y como Adán y Eva a través del pecado se hicieron acreedores de la muerte, Jesús a través de una vida sin pecar se hace acreedor de la vida. Por lo tanto, cuando Jesús muere, sin que tuviese que morir porque él nunca pecó, lo que está proponiéndole al ser humano es un pacto de intercambio. Yo te doy la vida que merezco porque no pequé nunca y tomo la muerte que ustedes merecen por ser pecadores. Es inmenso el amor de Dios y esa es la respuesta corta que te puedo dar, Sergio, a por qué entonces tiene que haber muerte. Justamente de eso también se trata el santuario y eso es lo que nos intenta explicar. Cuando el pecador entra al santuario, cuando el que está dentro de este mundo entra al conocimiento del Evangelio eterno, dice aquí que entraba con un corderito y no le confesaba los pecados al sacerdote, porque el sacerdote no simboliza a Jesús, sino el sumo sacerdote simboliza a Jesús. Cada día el sacerdote ministraba con ropas blancas, puras, maravillosas, porque el pecador entraba ante la presencia de Dios en el santuario, ponía sus manos sobre el animal, confesaba mentalmente sus pecados al animal que representa a Jesús, lo sacrificaba y a partir de ahí el que simboliza ese cristiano nuevo es el sacerdote que va a entrar al santuario con ropas reales que representan nuestra condición luego de haber sido limpiados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, entonces, en el santuario uno entra con arrepentimiento, encuentra el perdón en el altar del sacrificio y antes de ingresar al lugar santo hace un pacto con Dios en el lavacro. En el lavacro que representa el bautismo. Lo que hacía el sacerdote iba con la sangre de ese cordero adentro del lugar santo, no sin antes lavarse las manos, la cara y los pies en ese lavacro. Por lo tanto, nosotros encontramos dentro de ese primer espacio, en el atrio, en el altar que representa la muerte de Cristo por mí y el bautismo representado en ese pacto que hacemos del bautismo, cuando nosotros nos entregamos a Dios y aceptamos esa muerte por nosotros, representado en el santuario a través del lavacro, encontramos la justificación por la fe. Fíjense que es acá donde la mayoría de los estudiantes de la Biblia se estancan. Y dicen, el plan de salvación, el evangelio eterno, Cristo murió por mí, me bautizo, entrego mi vida y es suficiente. Pero todavía nos faltan dos ámbitos más dentro del plan de salvación. Nos faltan ingresar todavía al lugar santo y al santísimo. Así que entonces, el plan de salvación comienza con alguien que entendiendo que Dios tiene algo mejor para él, se arrepiente de su vida de pecado, entra al santuario y ve que el Cordero, puedo confesar mis pecados ante él y él muere en mi lugar. Inmediatamente yo hago un pacto con Dios a través del bautismo e ingreso al segundo compartimento del santuario, que es el lugar santo donde se encontraba a la izquierda un candelabro de 7 brazos que iluminaba, era el único iluminario del santuario. A la derecha había una mesa con 12 panes, los panes de la proposición, y luego un altar más donde se colocaba incienso sobre unas brasas que siempre estaban ardiendo. Es en ese lugar donde el pueblo de Dios va a hacer un segundo acto de salvación, un segundo acto dentro del Evangelio eterno. El primero era la justificación por la fe, pero ahora va a ingresar y a la derecha va a encontrar el pan que en la Biblia representa la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios, y él se refería al Antiguo Testamento porque el Nuevo aún no había sido escrito. Por lo tanto, entonces, cuando el pueblo de Dios se arrepiente, confiesa sus pecados ante Jesús, es perdonado y hace un pacto con Dios en el bautismo, entra al lugar santísimo donde debe vivir una vida en donde estudie diariamente la palabra de Dios. Y así como no me alcanza hoy lunes comer 5 porciones y después los demás días de la semana no comer porque ya comí hoy, sino que cada día tengo que alimentarme físicamente, también dentro del lugar santo el cristiano tiene que cada día alimentarse de la palabra de Dios. Luego encontraba el
altar del incienso, que representa la oración. El Apocalipsis dice que son las oraciones de los santos. Y noten ustedes que el lugar santísimo, este mueble es el que está más pegado al lugar santísimo. Nadie está más cerca de Jesús, más cerca del Padre y del trono de Dios, que cuando está orando. Entonces, cuando nosotros oramos y leemos la palabra, estamos viviendo la vida de piedad que el Señor quiere en el lugar santo. Y en tercer lugar aparece el candelabro, que cuando ustedes leen el Apocalipsis, los candelabros son las iglesias. Es la iglesia que ilumina al mundo. Recuerdan que Jesús les dijo a su pueblo en el mensaje del Sermón del Monte, les dijo, ustedes son la luz del mundo. Por lo tanto, acá tenemos los tres ingredientes que nutren la vida espiritual y nos preparan para el encuentro con el Señor, que son el alimento de la palabra, la oración y la testificación. Son como una mesa de tres patas, que si una no está, la vida espiritual se derrumba. El lugar santo no sirve si no tiene los tres ingredientes. La vida espiritual no se sostiene si no tenemos estas tres cosas. Cada día de nuestra vida tenemos que alimentarnos del pan de la palabra, orar y testificar. De esa manera crecemos espiritualmente y en este segundo ámbito encontramos la santificación por la fe. O sea que dentro del plan de salvación del Evangelio eterno encontramos a una persona que ingresa al conocimiento de Dios arrepentido. Se confiesa ante Jesús, no ante una persona, sino ante Jesús, y el Señor lo perdona porque Él ha muerto por nosotros en el altar de sacrificio. Cuando se encuentra que es pecador y que Dios lo perdonó, hace un pacto con Dios a través del bautismo representado por el lavacro, y entonces ingresa al lugar santo de Dios. Y empieza a vivir una vida cristiana preparándose para entrar al lugar santísimo. En esa vida de preparación nutre su caminar diario a través del estudio de la palabra, de la oración y de la testificación. Como esto no se enseña en muchas iglesias, se descarta el estudio de la palabra. Y cuando se descarta el estudio de la palabra, no se sabe cómo orar y se usa sentimentalismos y demás. Y la testificación nunca es la proclamación del mensaje de la Biblia. La verdadera testificación que ilumina el mundo no es contarle a las personas solamente lo que a mí me pasa y cómo entiendo el Evangelio, sino enseñarle la palabra. La Biblia dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. O sea que la iglesia debe iluminar al mundo con su palabra. Cuando esto no existe, la santificación por la fe se bloquea y el Evangelio eterno no se predica completamente. Entonces, todavía no está terminado el plan de salvación, sino que el plan de salvación contempla que el cristiano llega algún día a encontrarse con el Padre Celestial, con estar en el trono de Dios, en el cielo, y conocer al Padre Celestial, estar en la nueva tierra que el Señor preparó para todos nosotros. En ese tiempo de preparación, mientras estamos en el lugar santo, nos preparamos tratando de alcanzar el cimiento que se encuentra en el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la morada de Dios, el mueble que la mayoría de los israelitas nunca llegaron a conocer porque estaba oculto de la vista humana. Dentro se encontraba la tabla de los 10 mandamientos, que son para nosotros la motivación para vivir una vida piadosa y mejor. O sea que en el lugar santísimo encontramos que se completa el evangelio eterno para el ser humano con la glorificación por la fe. O sea que, resumiendo el santuario de una manera sumamente sintética, el pueblo es llamado por el Espíritu Santo, por el pueblo de Dios que invita a las personas a que ingresen al santuario, con arrepentimiento ingresan, con confesión llegan a obtener el perdón y pactan con Dios a través del bautismo. Una vez que ingresan al lugar santo, nos nutrimos hasta la venida de nuestro Señor a través del pan de la palabra, de la oración y de la testificación, para finalmente algún día ingresar a la verdadera presencia de nuestro Dios en el reino de los cielos cuando la venida de Cristo termine con este mundo de pecado. Mientras tanto, apuntamos a alcanzar los principios del reino, que son el estudio de la palabra y la obediencia a la ley y los 10 mandamientos. Además de esto, en el santuario encontramos el servicio diario y el servicio anual.
Diariamente el sacerdote mantenía un cordero ardiendo en el altar, en donde las personas podían también llevar su sacrificio, y él ministraba llevando la sangre de los corderitos dentro del lugar santo. O sea, que sacrificaba en el altar, se limpiaba en el lavacro, entraba al lugar santo, allí comía del pan, oraba por la persona pecadora y ofrecía incienso en el altar del incienso, y manchaba con sangre el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Una vez al año se celebraba, ya no el sacerdote, ahí lo coloqué, miren el dibujo, el sacerdote con ropas reales cada día, pero el día de la expiación, el día del servicio anual, el sacerdote entraba con ropas comunes, con lino rústico, su ropa. Ingresaba al lugar santísimo el sumo sacerdote, ya no el sacerdote, sino el sumo sacerdote vestido con ropas comunes, que representa a Jesús, y limpiaba el santuario, y de esa manera cerraba el año, y todos los pecados que habían los israelitas confesados se eliminaban del santuario al limpiar cada una de las partes del santuario. Por lo tanto, entonces, el santuario revela un montón de cosas. Juan el Bautista entendió que el santuario estaba siendo mostrado en la vida de Jesús. Él dijo en Juan 1:29, al siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él identificó al Mesías, al Salvador, al Hijo de Dios, con aquel Cordero que inicia el plan de salvación. Allá en los tiempos de Adán y Eva, y en cualquiera que ingresaba al santuario terrenal, y cualquiera de nosotros que ingresamos al reino de la fe. En Hebreos 8, del 1 al 2, San Pablo va a profundizar mucho en el libro de Hebreos lo que el santuario representa para nosotros. Él dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Noten ustedes que la Biblia es clara en enseñarnos que en el cielo hay un santuario con un sumo sacerdote que es divino, no humano, o en realidad ahora es humano divino, porque Cristo tomó nuestra naturaleza humana por siempre, y que él ingresó al santuario divino, celestial, que levantó Dios y no Moisés. Además de eso, va a agregar en Hebreos 9, 24 y 25, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote, en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, Jesús ingresaría al lugar santísimo, no una vez al año, como lo hacía el sumo sacerdote, sino una vez y para siempre. Eso lo veremos la semana que viene, cuando entenderemos que Jesús entró en ese lugar santísimo en 1844, según las profecías de Daniel. Uno de los teólogos más prominentes de nuestra iglesia, ya fallecido, el doctor Heber Douglas, en esta revista, ¿qué significa el Evangelio Eterno? Él dice, así vino Jesús, no solo para morir la muerte del pecador, sino para vivir la vida transformada del pecador. No solo para hacer su sacrificio, sino también su ejemplo. No solo vino a revelar la verdad acerca de Dios, sino también a revelar la verdad acerca de que los hombres y las mujeres pueden ser a través de su gracia salvadora. Qué triste cuando las personas de este mundo que dicen ser cristianas, y estoy convencido de que con pasión abrazan el Evangelio, o lo que entienden del Evangelio, interpretan el Evangelio hasta la muerte de Jesús. Desechan entonces toda la vida consecuente al plan de salvación que Dios se propuso enseñarnos a través del santuario y de todo el Evangelio eterno. Por eso entonces acá tenemos el santuario, que incluye un montón de verdades. Desde el santuario se despegan muchísimas verdades. Por ejemplo, el santuario nos ayuda a entender la naturaleza del pecado. Nos libera de la culpa del pecado. Cuando me confieso ante el Señor me perdona y soy liberado de la culpa del pecado. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo y hay una conversión inicial, en ese día Jesús te libera de la culpa del pecado.
pero no te libera hasta que entras a ese camino de santificación del poder del pecado. Por eso muchas personas hoy siguen, aunque dicen haberle entregado la vida a Jesús, siguen enmañados dentro de la naturaleza pecaminosa, no se apartan de la vida de pecado porque les están enseñando que la ley fue clavada en la cruz, que la gracia es suficiente, que la ley te condena, etc. Y de esa manera quitan el segundo compartimento del santuario, el lugar santo, y las personas son liberadas cuando se encuentran con Cristo de la culpa del pecado, pero no del dominio del pecado. Viven una vida en pecado. Cristo vino a salvarnos no en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. En cuarto lugar, también el santuario nos habla de que Dios finalmente, con su segunda venida, no librará de la presencia del pecado. Por lo tanto, esta verdad está incluida dentro del mensaje del Evangelio eterno. También hay una vindicación de la santa ley de Dios dentro del santuario, la verdadera adoración profética, la manifestación de la ira de Dios que se encontraba también en el último día, en el día de la expiación, la erradicación final del pecado del universo y la vindicación completa del carácter de Dios. Por lo tanto, todos estos principios se encuentran dentro de la naturaleza del santuario que ilustra el Evangelio eterno. Estoy, por supuesto, avanzando muy rápido, no estoy tocando todo lo que incluye el santuario, simplemente lo estoy titulando. El tercer segmento de nuestro estudio de hoy son las características de ese Evangelio eterno. El verdadero Evangelio, que la Biblia lo presenta, por ejemplo, en Mateo 28, 19 y 20. Vamos a buscar en la Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias. Espero que si ustedes están allí la puedan abrir. Vamos a leer estos textos que vienen a continuación. Mateo capítulo 28, creo que todos conocemos la gran comisión. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Noten, hermanos, entonces, que el Evangelio incluye o debe incluir todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Predicar un evangelio que solamente presenta a Cristo crucificado y resucitado es incompleto, porque Jesús nos enseñó: enseñen el mensaje, antes del fin del tiempo tiene que ser predicado este evangelio, lo dice claramente la palabra, y dice enseñando todas las cosas. Por lo tanto, el evangelio eterno debe incluir todas las cosas que él ha enseñado. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Sí. Entiendo yo que si no hacemos todos los pasos simbólicos que usted termina de explicar, la entrada al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo, no hemos transitado y comprendido la totalidad del plan de salvación. Y que muchos evangélicos o de otras denominaciones se quedan en esos pasos y no han abrazado el Evangelio al no haber entendido esto que nosotros tenemos el privilegio de tener, que es la doctrina nuestra del santuario. Es así. Tal cual como usted lo dice, hermana. Por ahí ustedes van a ver predicadores que se levantan en el púlpito y predican, y ellos entienden, y las personas que lo escuchan entienden que están predicando el Evangelio. Pero acabamos de leer que la Biblia dice enseñándole todas las cosas. Un evangelio incompleto no es la predicación del Evangelio eterno. Por eso, pastor, es tan importante qué tipo de predicaciones nosotros consumimos. Porque aquí con lo que usted hoy nos presenta se está develando de que muchas veces escuchamos cosas que no nos están llevando a la verdad. Bueno, eso quería aportar, pastor, ojalá que sea útil. Tiene toda la razón, hermana, usted está dándole justamente en la tecla. Aunque hoy nosotros no vamos a ocupar este espacio para hablar de los errores, usted tiene toda la razón. Yo creo que es uno de los errores más grandes que nosotros cometemos. Por ejemplo, en Semana Santa, predicamos un evangelio solamente de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Y qué pasa con lo demás? Si queremos predicar el evangelio,
estamos perdiendo el foco. Y si perdemos el foco, perderemos nuestra identidad. Es lo que hablábamos la semana pasada, que fue un tema denso, lo entiendo, pero era muy oportuno e importante. El Evangelio tiene que predicarse por completo, y no lo están haciendo las demás denominaciones, porque Dios nos dio esta luz a nosotros. Qué triste que lo que sucedió en la iglesia evangélica del primer siglo nos está sucediendo a nosotros. Los que formaban parte del pueblo de Dios, los primeros apóstoles, rápidamente vieron que otro evangelio comenzó a predicarse. Pero vamos a ir a eso en un momento más. Gracias, Edith, por su buen aporte. En Efesios 1:13 dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense que el evangelio no solamente debe ser enseñado en su totalidad, incluir todas las cosas, sino que dice acá que el evangelio debe ser creído, debe ser aceptado y creído. Hay que tener fe en el evangelio. Y para tener fe hay que conocerlo, hay que entenderlo, hay que profundizarlo, hay que cavar profundo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. En esta sección vamos a leer varios textos. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea que el Evangelio eterno implica un comportamiento conforme a Cristo, acorde a nuestro Salvador. Si una persona dice, no, yo ya he sido salvado por el Señor, pero no voy a dejar las maldades que tengo porque esas fueron clavadas en la cruz, yo no voy a seguir lo que Jesús nos enseña en su palabra, porque eso era para los judíos, y empieza a cortarle ramas al Evangelio, está finalmente rechazando el Evangelio eterno, que no solamente debe ser enseñado en su totalidad, sino que debe ser creído y que implica un cambio de actitud, un comportamiento acorde a Jesús. Romanos capítulo 10. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 10, versículo 16. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Fíjense que dice acá, no todos obedecieron al Evangelio. O sea que el Evangelio debe ser obedecido. No solamente el Evangelio tiene que ser aceptado y creído, no alcanza con aceptar el Evangelio, sino que el Evangelio debe ser obedecido para no caer como aquellos otros que fallaron en obedecer al Evangelio. El Evangelio es, entonces, no solamente una actitud, sino un acto. En el cristiano tiene que ser aceptado, creído, debe ser instruido el cristiano, pero también debe ser traducido en obediencia el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 4. Qué importante lo que estamos estudiando en este momento, porque estamos hablando de una luz que refleja en tu vida y que representa una responsabilidad, porque este mensaje, si no lo predicas vos, ¿quién lo va a predicar? Primera de Pedro 4, 17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea que acá se nos dice que el Evangelio debe ser obedecido a costa de castigo. Es lo que hoy nos preguntaba Sergio. Acá el Señor en este Evangelio eterno nos ha dado una opción de salvación en Jesús, pero aquel que rechaza el Evangelio, que no obedece al Evangelio, va por su propia cuenta al destino que conllevan sus pecados. Acá Marcos 16:15, aunque ustedes notan ahí que pueden encontrar este principio en un montón de versículos, Marcos 16:15, dice la palabra del Señor lo siguiente, vamos a buscarlo juntos, Marcos capítulo 16, versículo 15. Rápidamente leemos y dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, el Evangelio debe ser
predicado, anunciado, proclamado, y no a un amigo, no a un hermano, sino a todos, absolutamente todos. Mateo 24:14, ustedes conocen este texto, pero vamos a releerlo una vez más, porque necesitamos captar su profundidad ahora que estamos abarcando un evangelio completo, como el que el Señor anuncia que en los últimos días se debe predicar. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, la predicación del evangelio eterno es la última señal antes de la venida de Jesús. Y noten ustedes que está emplazado, está colocado en las manos del remanente en el pueblo, el remanente del pueblo de Dios en Apocalipsis 14. Dice ahí el ángel, el evangelio eterno lo traía para proclamarlo a todas las naciones. O sea que tenemos una gran responsabilidad de anunciar este evangelio completo a todo el mundo, antes del fin. Romanos 2:16. Noten ustedes algo más que está en este texto y que es importante para nosotros. Romanos 2:16. Dice, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que por este evangelio eterno seremos juzgados también. El evangelio entonces es un mensaje de juicio. Es un mensaje que tiene que ser aceptado, recibido, proclamado, obedecido, porque por él seremos llevados a juicio. Ahí nomás en Romanos capítulo 1, versículo 16, nos dice también este ingrediente que no tenemos que olvidar, no es que tenemos que despreciar. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Claro que sí, pero qué triste cuando todo lo otro que veníamos nombrando, enumerando, se rechaza y se dice, no, el evangelio es la salvación. El evangelio significa buena nueva. El evangelio significa Cristo murió y resucitó. Claro que sí, lo incluye y quizás es el centro, pero no es lo único. Venimos hablando de un montón de cosas que incluye el evangelio eterno. También es el poder para la salvación. Claro que sí, y es justamente uno de los puntales del evangelio, es el centro del evangelio mismo, porque el evangelio representa, está pensado para salvar al ser humano, pero no se va a salvar la persona solamente porque ha aceptado a Jesús, sino que tiene, como recién repasábamos, ingresar a ese modelo de justificación, de santificación, para alcanzar algún día la glorificación por la fe. Vamos a Marcos 1, para que noten ustedes algo interesantísimo acá. Marcos 1, versículos 14 y 15. Fíjense esto que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense que el evangelio se predicó antes de la cruz. Cristo aún no había muerto, y si ustedes leen lo que sigue, todavía él no había anunciado que iba a morir por el ser humano. No había anunciado que él iba a tener que morir y resucitar. Cuando Pedro lo dijo, le dijo él a Pedro, no lo cuentes a nadie aún. Él no había comenzado a anunciar que iba a morir y ya estaba predicando el evangelio. Por lo tanto, el evangelio no solamente incluye la cruz, es mucho más amplio. Un texto más, ahí en Mateo 4, 22 y 23, el mismo principio. Mateo capítulo 4, versículos 22 y 23. Ellos, llegando al instante a la barca de su padre, le dijeron, lo siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjense que el evangelio que le tocó predicar a Cristo enfocaba más en una parte que en la parte de la cruz. ¿Recuerdan la imagen que puse hace un rato? Que el evangelio es tan amplio que lo podemos contemplar solo parcialmente y por toda la eternidad lo estaremos estudiando. Jesús acá estaba predicando el evangelio eterno, pero el evangelio del reino, que era la verdad presente para el momento en que él estaba viviendo. Luego los apóstoles empezarían a predicar un evangelio un poco más completo porque el tiempo iba pasando.
Finalmente, vamos a entrar en lo que Edith recién nos preguntaba. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y fíjense lo que estaba sucediendo muy poco después de la muerte de nuestro Señor. Luego que el Evangelio se consuma en la cruz del Calvario y que ahora hay una presentación mucho más clara, porque el misterio que se encontraba en el santuario ahora se hacía claro en la vida de Cristo, en su muerte y resurrección, inmediatamente Satanás levanta un evangelio paralelo. Gálatas 1, 6 al 9. Dice Pablo: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y miren que él lo aclara. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. O sea que ya inmediatamente los apóstoles captaron el mensaje del evangelio y lo predicaron. Rápidamente el enemigo de Dios, el enemigo del evangelio, levantó un evangelio paralelo, otro evangelio confuso. San Pablo se lo dice 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán con maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos desmedidos. O sea que él ya estaba profetizando en aquellos años que habría una apostasía dentro del pueblo de Dios. Gente que ya no querría aceptar el evangelio completo, sino que dejarían la sana doctrina, dejarían de profundizar en el mensaje del evangelio eterno completo y les gustaría más escuchar historias. Hoy la hermana Edith nos decía esto, ¿no? Ella nota algo que yo también noto, que hay muchas personas que ya no predican el evangelio completo, sino que utilizan el púlpito, utilizan sus sermones para contar historias, testimonios, cuentos, que por supuesto ilustran algunos mensajes, pero que se reducen, quizás el mensaje de la palabra, a una breve instancia del sermón. Y toda la siguiente parte está conformada por historias, cuentos, sentimientos. Muchas veces nos hemos vuelto hasta psicólogos del púlpito, anunciando un evangelio que es otro evangelio. San Pablo ya lo profetizó a 2 de Timoteo. ¿Sí? Ahí tengo... Pastora, discúlpeme que lo interrumpa, pero quiero también apoyar lo que usted dice. Lo que yo también digo es que el evangelio no es entretenimiento, porque muchas veces se presentan entretenimientos a otros programas que no son necesariamente para adultos, ¿no? Y porque quieren que los chicos, que los jóvenes permanezcan. Es muy delgada la línea, es muy delgada la línea. Y estas cosas nos pasan porque no estamos estudiando la palabra o no estamos estudiando el evangelio completo. Y es muy delicado hasta para mí, pastor, no es que uno sepa todo, sino que tenemos que seguir estudiando. Esto es, día a día se gana la batalla del evangelio, del aprender el evangelio. Por eso celebro que usted se ocupe y se preocupe por enseñarnos, porque esto es necesario. Y bueno, tenemos que animar a otros a que puedan estar conociendo estas enseñanzas que para algunos hasta puede resultar nueva, y eso es lo triste, ¿no? Bueno, hermano, lo que usted está diciendo es una realidad. Lo que le pasó a los cristianos del primer siglo con este evangelio paralelo puede pasar con nosotros. Recuerden que finalmente la Biblia dice en el Apocalipsis que esa iglesia cristiana del primer siglo terminó perdiendo el primer amor, terminó perdiendo la visión, porque finalmente se terminaron enamorando de un evangelio paralelo, más cómodo, más fácil, y abandonaron el evangelio puro de la gracia de Dios completo, que nosotros lo terminamos de comprender dentro de la obra de Cristo en el santuario.
Y eso que hoy lo estamos tocando por encima, hay mucho más para abarcar. Creo que Sergio también querías comentar algo. No, quería preguntar otra cosa. Bueno, Con respecto a que, bueno, yo leo la Biblia, pero viendo este tema y otros temas, o sea, el tema central de la Biblia, ¿es Jesucristo o es el plan de redención? Porque esto, el Evangelio sería el plan de redención, ¿no? exactamente, ¿sí? Es lo que estamos definiendo. Sergio, es una gran pregunta, e incluso te diré que es una de las preguntas que más nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el centro de nuestra fe? Hace un momento yo les mostraba ahí una imagen donde decía, estaba el santuario y de ahí salían unas flechas que daban una explicación. Hasta ahora nosotros hemos entendido como el ADN de nuestra iglesia, como si fuera la identidad, el documento de identidad, el dedo, los dígitos de nuestra identidad, encontramos en la obra de Cristo en el santuario. No podemos decir que el santuario es el centro de nuestra fe, porque no podríamos sacar a Cristo del centro de nuestra fe. Pero cuando uno ve a Cristo en los evangelios, encuentra una parte de la verdad. Eso es lo que estábamos repasando recién. Incluso el Por eso mismo yo le Salvador, preguntaba, antes de morir, ya predicaba el evangelio. O por eso sea yo que le el preguntaba, evangelio... ¿Cómo? por eso yo le preguntaba, cuál es el tema A eso es central lo de que la... voy. Entonces el centro, nosotros lo encontramos desde donde entendemos la totalidad de la palabra y la totalidad del plan de salvación, lo encontramos en la obra de Cristo en el santuario. Cuando uno entiende la obra de Cristo en el santuario, entiende a partir de ahí el plan de salvación, el plan para rescatar al ser humano de la impiedad del pecado, encuentra el plan para que seamos más sanos, para estar en el reino de los cielos, encuentra la ley, encuentra las distintas doctrinas, las profecías, todas las encuentra en torno a la obra de Cristo en el santuario. O sea que podríamos decir que el centro de nuestra fe, el ADN de nuestra fe, se encuentra en la obra de Cristo en el santuario celestial. Diríamos que Ese ese sería el tema sería central. el resumen. ¿Cómo, Sergio? Ese sería el tema central de la palabra de Dios, de la Biblia entera. Exacto. Pero miren que estamos hablando de algo que es muy amplio, no es que se reduce a la presentación del mensaje que estoy haciendo hoy. A Sí, partir de acá uno puede empezar a excavar muchísimo. para tener un principio, para tener una idea de cuál es el tema central Es de la así. Biblia, de ahí está mucho más amplio, no sé, la verdad que no Por sé. eso el tema de la semana que viene, Sergio, y a cada uno de los hermanos, no se lo pierdan porque justamente es el tema que nos va a dar el puntapié inicial al mensaje de los tres ángeles, que es la predicación del Evangelio para nuestros días. Retomamos entonces la presentación. Estábamos diciendo ese otro Evangelio que ingresó en los tiempos de los apóstoles. Pablo profetizó que en los últimos días ocurriría también. Dice él que veía él que vendrían falsos maestros que le dirían a la gente lo que querían escuchar. Les contarían historias y cuentos. También dice Pablo a los Gálatas, esto lo leímos recién, así que no lo vamos a releer, pero recuerden lo que acabamos de leer. Estoy maravillado de que ustedes ya se hayan apartado. O sea que en Galacia, en tiempos de Pablo, ya el diablo había hablado de otro evangelio, ya había estado enseñando un evangelio paralelo incompleto. Y Pablo también, antes de retirarse de los ancianos de Troas, él les anuncia y les dice, acá en Hechos 20, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, yo no me dejé nada por contarles, les prediqué todo lo que había que predicar, les enseñé todo el evangelio. Pero entonces le dice en el versículo 29, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, él dice, yo les enseñé el evangelio puro, pero luego vendrán lobos rapaces de entre medio de ustedes, dentro del mundo cristiano, que les van a enseñar otro evangelio. Ese otro evangelio, hoy lo podemos encontrar también. Por ejemplo, en los grupos que hacen un énfasis desmedido en la gracia de Cristo. Acá encontramos, por ejemplo, el mundo pentecostal. Por ejemplo, que dicen que la ley está clavada en la cruz. No hay por qué guardar los mandamientos porque Jesús los clavó en la cruz. La ley te condena, dicen ellos. La ley no es buena.
Dios nos vino a sacar de la maldición de la ley te maldice, la ley es mala. Esto lo dicen porque han llegado en el conocimiento del Evangelio hasta el altar del sacrificio y el lavacro del pacto con Dios, pero no han ingresado al lugar santo. Por eso hacen un énfasis en la gracia. ¿Cómo? Que están en el patio, digamos. Están en el atrio. Se han quedado en el atrio y se han puesto de enemigos del lugar santo. Incluso predican que ya no hay que guardar la ley. Y aunque dentro de nuestra fe, tal vez nosotros hemos tenido un equilibrio entre lo que significa la fe y las obras dentro del plan de salvación, muchas veces, aunque no hablamos en contra de la ley, cuando solamente predicamos la gracia de Cristo, cuando solamente hablamos de la justificación por la fe, estamos predicando ese otro evangelio, un evangelio incompleto, un evangelio que lleva a la gente al conocimiento del Salvador y los deja perdidos en sus pecados. También en este tiempo existe otro evangelio, que es el que enfatiza las obras. Por ejemplo, el mundo católico y también hay varias ramas del protestantismo, que dice la gracia sola no alcanza. Y entonces han realizado méritos o penitencias para agradar a Dios. O sea, no alcanza con la sangre de Cristo, no alcanza con la muerte de Jesús. Para salvarme, tengo que confesarme, tengo que tomar la misa, tengo que pasar por los distintos sacramentos. Para poder obtener la salvación, tengo que ir a recibir la dispensación de la salvación a través de la iglesia. Esto es salvación por obras, que es otro evangelio, no es el evangelio puro de la salvación. Y encontramos todavía otro evangelio más, el de la predestinación. Esto en muchas ramas del protestantismo, especialmente dentro de los bautistas, en donde hay dos áreas. Primero, la salvación por la elección de Dios en su soberanía. Esto quiere decir que Dios ha dicho que hay personas que se van a salvar. Él las ha elegido arbitrariamente. Y esas personas van a ser salvas independientemente de lo que hagan. Incluso se han llegado a decir cosas extremas, como por ejemplo gente que se bautiza y llega a ser como estos otros piensan, una vez salvo, siempre salvo, que es otra ramificación de la predestinación. O sea, yo un día me bauticé, me entregué a Jesús y ese día fui salvo. Fui declarado salvo tal día, tal año, cuando me bauticé. A partir de ese día, soy salvo y Dios no va a permitir que me pierda. Cuando es una blasfemia, porque la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Ustedes nunca van a leer en la Biblia algo de que una vez salvo, siempre salvo, o que somos algunos predestinados para salvación y otros predestinados para perdición. Dios nos predestinó a todos para salvación, porque Él quiere la salvación de todos, pero acepta el libre albedrío de cada uno. Vamos llegando al final de nuestro mensaje de esta noche. El Evangelio y la salvación. ¿Es importante este verdadero evangelio? Esta placa la presenté la semana pasada. Imaginen ustedes que la persona que es llamada al arrepentimiento por el Espíritu Santo se le presenta a Cristo a través de un lente que no corresponde al evangelio eterno. Y esa persona entiende que la salvación es solamente por haberle entregado mi vida a Jesús. La ley no existe, el pecado entonces no sé de dónde sale, porque el pecado depende de la infracción de la ley, pero la ley ya no está más, así que si vos te hace bien, hacelo, seguí lo que dice tu corazón. La salvación de esa persona que quiere conocer a Jesús y que ama a Jesús está limitada por una falsa comprensión del Evangelio. Se le ha enseñado un Evangelio incompleto, un Evangelio que no salva, un Evangelio que ilusiona, pero que no te lleva a la presencia de la gloria de Dios. Ahora imagínense que esta persona, que también podemos caer nosotros en esto, es enseñada de una salvación por obra. Si no guardar la ley, te vas a perder. Si no guardar y haces esto y aquello. Y entonces esta persona está limitada porque no conoce el amor de Dios. Conoce simplemente los requisitos de la ley. Finalmente, es para que esa persona se salve, la relación que tiene con el Dios que está del otro lado de la doctrina está obstaculizada por el error. No ha conocido el Evangelio completo.
Por eso es que nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio eterno y no podemos delegarlo a otra denominación. Somos nosotros los que hemos sido llamados a enseñar un mensaje puro del Evangelio completo, completo a todas las personas. Y habrán de alcanzarla en la medida, esa salvación será alcanzada en la medida que ellos comprendan la plenitud de este mensaje que Dios te puso en tus manos y en las mías. O sea que esto es hermoso, qué lindo conocer este mensaje. Pero también es una gran responsabilidad, porque hay gente que está conociendo un evangelio parcial, incompleto, y que su salvación se dificulta por no comprender claramente de qué se trata la salvación y de qué se trata el carácter del Señor. Concluimos. Algunas conclusiones o algunos aspectos a tener en cuenta. El evangelio eterno es como una verdad presente. Es una verdad que se predicó en distintos momentos dependiendo del énfasis que se podía dar en el tiempo en donde se predicó. Por ejemplo, en el Edén, el evangelio eterno, antes del pecado, se configuraba en términos de eternidad. Pero después del pecado, por ejemplo, en tiempo de Noé, el evangelio eterno se predicó anunciando al mundo que venía un diluvio. No se predicó la muerte de Jesús, se predicó el evangelio eterno a través del diluvio, que venía un diluvio y que la salvación estaba entrando en el arca, que había que arrepentirse y había que entrar en el arca. Ese era el evangelio eterno, la verdad presente en los tiempos de Noé. En los tiempos de los profetas, de Moisés, o del Antiguo Testamento, el evangelio eterno se lo comprendía a través de las profetas, que traían distintos tipos de verdades para los distintos tiempos en donde los israelitas vivieron. En los tiempos de Jesús, Jesús enseñó el evangelio eterno del reino. Él predicó el evangelio del reino, enseñándoles: el reino de Dios se ha acercado. He venido para darles un mensaje nuevo, darles esperanza. El Mesías llegó. Luego de su muerte y resurrección, los apóstoles enseñaron el evangelio eterno de la resurrección. Más adelante, en la Edad Media, los distintos cristianos que levantaban la verdad enseñaban el evangelio eterno de la Reforma. Entonces la pregunta es, ¿y hoy qué evangelio hay que predicar? Ese evangelio eterno y completo que el mundo necesita, lo vamos a encontrar en la palabra, no en lo que se nos ocurra, solamente en la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios a encontrar en la palabra completa, desde la primera y hasta la última, entendiendo el evangelio dentro del contexto del santuario, en donde se encuentra completo todo el diagrama del conflicto y cómo en el reino de los cielos se está corrigiendo, arreglando el asunto del pecado para salvación de todos. Todo este evangelio que debe ser presentado al mundo, que tiene que ser entendido, obedecido, que tiene que ser creído, que tiene que ser anunciado, todo ese evangelio eterno tiene que ser estudiado, profundizado. Nosotros entonces, hermanos, tenemos el deber moral de leer, profundizar, entender, corregirnos. Y un primer buen paso para entrar a este santuario, como los israelitas lo tenían que hacer, es que nos arrepintamos. Si todavía no lo hemos estudiado del todo, si todavía no lo hemos terminado de comprender, si todavía no hemos sido, si hemos sido negligentes con la predicación del evangelio puro y eterno, si hemos dado un énfasis incorrecto, hoy es nuestra oportunidad, hermanos, de arrepentirnos. Por eso, cerrando con el mensaje de esta noche, quiero dejar un llamado para cada uno de nosotros. Es el de, durante estos próximos días, procurar corregir nuestra vida de los pecados que hayamos cometido. De este pecado de haber descartado tantas veces el mensaje del evangelio eterno por un mensaje más cómodo al paladar de la gente, que les guste más a las personas, pero que no sea necesariamente el que Dios quiere que nosotros prediquemos para nosotros, para nuestro mundo en este preciso momento. Por lo tanto, después del arrepentimiento tiene que haber este momento de introspección, de profundizar en nuestra realidad. Creo que es una linda semana esta la que viene para orar más, consagrarnos al Señor y entender que quizás tengamos que ver nuevas maneras de predicar el evangelio, como el Señor nos explica en su palabra, no con métodos que utilizan otras denominaciones, porque ellos van a pescar con sus carnadas, pero nosotros tenemos que entender que somos un pueblo diferente.
No podemos vivir imitando lo que hace el otro. Por lo tanto, mis hermanos, mi llamado es que durante esta semana preparemos nuestro espíritu, oremos mucho más, hagamos este trabajo de arrepentirnos por la necesidad, las cosas que hayamos hecho mal y tratar de empezar a buscar un cambio que va a comenzar estudiando la palabra, profundizando en los escritos de la palabra del Señor que contienen para nosotros la realidad del Evangelio. Es muy bueno escuchar sermones, yo me alegro cuando un hermano me dice escucho un mensaje, un sermón, pero no podemos delegar el estudio de la palabra a un predicador. Ustedes no pueden decir, ya aprendí el Evangelio eterno, ya aprendí la verdad de nuestro mensaje porque lo escuché al pastor el Dura a la noche. No, esto tiene que ser un llamado de atención, un sacudón, para que cada uno de nosotros abra la Biblia, empiece a repasarla profundamente y le diga al Señor, Señor, yo quiero sumarme a la obra misionera. Quiero estar en este lugar de preparación, que es el lugar santo en donde nosotros estamos, para algún día estar en un lugar santísimo contigo. Y para llegar a ese momento, ayúdame a entender tu palabra, a orar más y a testificar correctamente, a dar la verdadera luz al mundo. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo y gracias por su atención. Gracias, pastor. Hasta luego, se me acaba la batería. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, hermano. Gracias. Pero no se despidan, que Ramón va a cerrar con una oración final o la parte final. Así que lo despedimos al hermano ahí que se le corta la transmisión, pero nosotros todavía no. Agradecemos todo lo expuesto, pastor. Muchas gracias para todos, muchas gracias, pastor. Bueno, vamos a orar antes de terminar. Realmente el tema fue muy lindo para todos. Así que Angélica nos va a dirigir una oración para terminar, pastor. Oremos. Querido y amoroso buen Dios, santificado y glorificado sea su nombre. Ante todas las cosas, mi Señor, queremos rogarte tu perdón, rogarte que tu Espíritu Santo pueda habitar en nuestra vida, en nuestro corazón, con el fin de poder llevar este Evangelio eterno maravilloso que tú tienes para que pronto vengas a buscarlo. Mi Dios, te rogamos que puedas completar en nosotros la obra que quieres hacer, poder ser útiles, Señor, para ti, ser bendecidos con tu presencia cada día. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, con el fin de que podamos ser útiles, Señor, con aquellas personas que aún nos están esperando, de poder llevar maravilloso que tú has dejado en nuestras manos. Mi Dios, rogarte que no estemos solamente en el atrio, Señor, sino que nos dejes entrar en ese lugar santo y poder disfrutar de las que tú tienes con el fin de llevar tu luz a aquellas personas que aún no te conocen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, muchísimas gracias a todos y los esperamos el lunes que viene, 8:30. Gracias, chao, hasta luego. Gracias, pastor. Saludos a todos, buenas noches. Buenas noches.